Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5:27. Efesios 5:27, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra de Dios nos dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El título para esta mañana, o para esta hora: un Dios perfecto en una iglesia imperfecta. Amada iglesia, vivimos en una generación donde muchas personas han perdido la confianza en la iglesia. Y algunos dicen: yo amo a Dios, pero no a la iglesia. Otros dicen: la iglesia está llena de hipócritas. No sé si usted ha escuchado alguna vez eso. Pero cuando analizamos la Biblia, descubrimos algo interesante, amada iglesia. Dios nunca prometió una iglesia perfecta en la tierra. La iglesia está formada por personas salvadas por la gracia o por gracia, pero que todavía están en proceso de transformación. La iglesia es un lugar donde llegan personas con heridas, con luchas, con debilidades, con procesos espirituales. Por eso la iglesia no es un museo perfecto, es un hospital espiritual donde Dios sana vidas. Y aunque la iglesia tiene imperfecciones, hay una verdad que nunca cambia: Dios sigue siendo perfecto. La perfección de Dios no depende de la perfección de los hombres. Hoy vemos una verdad poderosa. Tenemos un Dios perfecto trabajando dentro de una iglesia imperfecta para convertirla en una iglesia gloriosa. Y como primer punto de 20, Dios es perfecto aunque su pueblo sea imperfecto. Aquí en el Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Dios es perfecto en sus caminos y acrisolada la palabra de Jehová, en alta estima. Una palabra que restaura, que levanta. La perfección es uno de los atributos más grandes del carácter de Dios. Dios es perfecto. Dios es perfecto en muchos aspectos. Su santidad, su justicia, su amor, su sabiduría, su fidelidad. Y pudiéramos quedarnos mucho tiempo hablando de muchas cosas de su carácter. Dios nunca comete errores, amada iglesia. Cuando Dios habla a su pueblo, su palabra es perfecta. Cuando Dios actúa, su obra es perfecta. Cuando Dios decide, su voluntad es perfecta. Y vemos que el problema nunca ha sido Dios. El problema siempre ha sido la fragilidad del ser humano. Y es que lo podemos ver desde el inicio de la historia bíblica. Dios ha trabajado con personas imperfectas. Y le voy a dar unos ejemplos de esas personas que han sido débiles
y que han sido imperfectas, pero que Dios en su infinita misericordia les ha levantado. Vemos a Noé. Era un hombre justo, pero tuvo debilidades. Recordemos a Abraham. Abraham fue el padre de la fe, pero también tuvo momentos de temor. Vemos a Moisés. Fue libertador de Israel, tremendo. Pero luchó, ¿sabe con qué? Con su carácter. ¿Qué me dice usted de David? Fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cayó en pecado. Pero aquí podemos ver, amada iglesia, esto nos enseña algo poderoso. Dios no necesita personas perfectas para cumplir sus propósitos perfectos. Dios usa personas quebradas para mostrar su gloria. Y vemos que muchas veces el enemigo quiere usar las fallas de las personas dentro de la iglesia para destruir la fe. Cuando alguien falla, algunos dicen, ¿ves? La iglesia no sirve. Pero es que debemos recordar algo, amada iglesia. La iglesia nunca ha sido perfecta porque está formada por seres humanos. Pero la iglesia sigue siendo el lugar donde Dios transforma vidas. Porque es que cuando vemos imperfecciones debemos recordar algo importante. Dios sigue obrando, Dios sigue restaurando, Dios sigue levantando personas. Porque la iglesia no se sostiene por la perfección humana, sino por la gracia de Dios. Teológicamente, esto se relaciona con la doctrina de la depravación humana y la gracia divina. El ser humano está afectado por el pecado, pero Dios ha establecido la iglesia como el medio para restaurar y santificar a un pueblo. La iglesia es imperfecta porque está compuesta de rendidos y de redimidos que todavía están siendo transformados. La iglesia no es perfecta, pero Dios que la sostiene, Él sí lo es. Amada iglesia, hay veces nosotros, como seres humanos imperfectos, queremos juzgar a otros desde la comodidad. Pero no nos damos cuenta que estamos siendo piedra de tropiezo para muchos. Y no nos damos cuenta que estamos deteniendo la obra, directa o indirectamente. Y Dios pelea por su iglesia. Dios pelea por su obra. Como segundo punto, la iglesia está en proceso de santificación. Ahí en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca abandona lo que comienza. Cuando una persona recibe a Cristo, comienza un proceso espiritual llamado santificación. Y la santificación es el proceso mediante el cual Dios transforma el carácter del creyente. Es un proceso que ocurre día a día, paso a paso, y experiencia tras experiencia. La iglesia está llena de personas en diferentes niveles espirituales. Algunos están comenzando su fe, otros están creciendo, otros están madurando. Por eso a veces vemos errores dentro de la iglesia. Porque es que
en lugar de criticar las debilidades dentro de la iglesia, debemos convertirla en parte, debemos convertirnos en parte de la solución. La iglesia necesita personas que restauren, que disipulen, que enseñen, que animen, que levanten al caído, no que le caigamos encima. Ahí en Gálatas 6:1 dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero ¿qué me dice a mí? Si llega a juzgar, si llega a señalar, esto significa que usted no está maduro espiritualmente, que usted simplemente está batallando con su carne, que usted tiene heridas en su corazón no sanadas y que no puede restaurar a nadie, no puede enseñar a nadie, no puede animar a nadie. La iglesia no debe ser un tribunal que condena, debe ser una familia que restaura. ¿Qué pasa si llega una persona que ha querido atentar con su vida y le vemos sus cicatrices y le decimos: ¿sabe que usted no, qué pena con esas cicatrices usted hay en sus manos, que se ha querido quitar la vida? ¿Sabe que vaya a otro lugar donde quizás de pronto lo acepten, donde quizás le ayuden? ¿Qué va a pasar con esta persona? Va a ir derechito y el enemigo va a decir: ¿sí ve? La iglesia no sirve para nada. Y nosotros sacamos el pecho siendo jueces, queriendo ser jueces. Pero no nos levantamos y nos colocamos en el lugar de esa persona y le restauramos, le damos la mano y le levantamos, sino simplemente lo expulsamos. Amada iglesia, la santificación tiene dos dimensiones. La primera es posicional y la segunda es progresiva. La posicional es cuando recibimos a Cristo y somos declarados santos. Y la progresiva, el Espíritu Santo transforma nuestro carácter con el tiempo. La iglesia vive en esta tensión espiritual. Ya somos redimidos, pero todavía estamos siendo transformados. Dios no está buscando una iglesia perfecta, está perfeccionando a su iglesia. Y como tercero y último punto, Cristo está preparando una iglesia gloriosa. Ahí en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado. Aunque hoy la iglesia tiene imperfecciones, el plan final de Dios es glorioso. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo y Jesús está preparando a su novia. Hoy la iglesia está en preparación. Hoy la iglesia está siendo limpiada. Hoy la iglesia está siendo transformada. Pero llegará un día cuando Cristo presentará a su iglesia. Esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin arruga, esa iglesia completamente santa. Ese día la iglesia será glorificada. No habrá pecado, no habrá debilidad, no habrá luchas. Será la iglesia perfecta delante del trono de Dios. Por eso debemos amar la iglesia, por eso debemos servir en la iglesia. Por eso debemos permanecer en la iglesia, porque la iglesia no es una institución humana solamente. La iglesia es el proyecto eterno de Dios. Y recordemos algo glorioso que Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. Ahí usted lo puede leer, ahí en Mateo 16, 18. Cristo nunca abandona a su iglesia. Y esto es tremendo, amada iglesia, porque el Señor aquí nos dice que edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hay veces nosotros estamos siendo instrumentos del diablo, instrumentos del enemigo, pero nos estamos enfrentando directamente con Dios, porque hay veces nosotros en la iglesia colocamos la zancadilla, en la iglesia colocamos el obstáculo, ese obstáculo para que la iglesia no avance, y usted se está enfrentando no con la persona, sino directamente con Dios. Y Dios dice, la iglesia, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Dios advierte, cuidado con levantarnos en contra de la iglesia. Cuidado de usted que se quiere levantar en contra del propósito de la iglesia. Porque no se enfrenta con la persona, se enfrenta directamente con Dios. Y déjeme decirle que Dios nunca ha perdido una batalla. Y Dios nunca falla. Dios nunca abandona su iglesia. La glorificación es la etapa final de la salvación. Cuando Cristo regrese, los creyentes seremos transformados completamente. La iglesia imperfecta de hoy será la iglesia gloriosa de la eternidad. Porque es que la iglesia que hoy está en proceso, mañana será la iglesia gloriosa de Cristo. Tal vez la iglesia no sea perfecta. Tal vez has visto errores. Tal vez has visto debilidades. Pero hoy algo debemos recordar. La iglesia sigue siendo el lugar donde Dios salva, donde Dios transforma, donde Dios restaura vidas. Porque aunque la iglesia sea imperfecta, Dios sigue siendo perfecto. Cristo sigue edificando su iglesia y el Espíritu Santo sigue transformando corazones. Y llegará el día cuando el Señor presentará a su iglesia en gloria. Por eso hoy debemos declarar con fe: tenemos un Dios perfecto trabajando dentro de una iglesia imperfecta para convertirla en una iglesia gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, Padre Santo. Padre, guárdanos de juzgar la iglesia y de juzgar personas en la iglesia. Sabemos que estamos en transformación, que la iglesia está creciendo, que la iglesia está siendo transformada. Ayúdanos a ser parte de la transformación, no de el obstáculo para que la iglesia avance. En este día bendigo a mi hermano, en este día bendigo a mi hermana. Y yo sé que Dios ha hablado en esta mañana. Dios ha estado obrando. Quizás hay veces nosotros nos convertimos en jueces sin serlo, sabiendo que Dios está perfeccionando a su pueblo. Con debilidades, sí. Con problemas, sí. Pero hoy es el día de dejar de que Dios siga trabajando, de quitarnos a un lado como jueces. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón si en algún momento hemos juzgado a alguien o no hemos dejado avanzar a alguien y por ende no hemos dejado avanzar la iglesia. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador. Nosotros solos no podemos. Ayúdanos a continuar este camino que no es fácil, pero tú lo haces todo posible, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos la honra y la gloria en esta mañana, porque es que yo creo firmemente que con Cristo
vamos a la fija en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.